Hola, buenas tardes, muy buen domingo. Una vez más juntos, escuchándonos. Y hoy vamos a preguntarnos cómo está la situación fuera de la Argentina, la situación internacional, no solo en el ámbito que nos rodea, en Latinoamérica, sino también, que no es poca cosa ya, hablar de los más cercanos, sino también en Europa y la relación Europa-Estados Unidos y la influencia, etcétera. Y antes de que presente a quienes nos van a ayudar a pensar esto, Pablo Marmorato nos va a intervenir y yo le agradezco a Claudio Acevedo su trabajo en las máquinas. Pablo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Graciela, a los oyentes y a nuestros invitados? Como todos los domingos, ya saben, Tenaris nos acompaña, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @porqueprograma, o de nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Muy bien. Para discutir sobre el tema de la política internacional y qué está ocurriendo hoy en el mundo, yo invité hoy a Inés Capdevila. Ella es periodista, tiene un máster en periodismo internacional, precisamente de la Universidad de Columbia. Es secretaria de redacción y editora de internacionales en el diario La Nación. Conduce La Nación Plus, La Nación Más Mundo, La Nación Más Mundo, por el mismo canal de La Nación, ¿es cierto? Y por otro lado, alguien que ya estuvo con nosotros, César Mayoral. Él es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, fue embajador argentino en Canadá y en China, cónsul general en Francia y representante de nuestro país en las Naciones Unidas. Es socio también del Club Político Argentino. Bueno, el tema está sobre la mesa. Si quieren, vamos de más afuera a más cercano o al revés. Lo que ustedes sientan que es más claro, que nos permite entender mejor lo que está pasando. ¿Quieres empezar? Perfecto, gracias, Inés, Graciela, gracias por venir, invitarnos. Creo que así como la Argentina está pasando tiempos turbulentos y bastante inciertos, el mundo no ayuda porque tiene una enorme cantidad de factores que hacen que estemos en un momento particularmente incierto, desde la razón de los liderazgos, que son liderazgos muy poco frecuentes para lo que estaba acostumbrando el mundo, a la economía global. Perdón, cuando vos decís liderazgo, poco frecuente por el tipo de personas que lo ejercen. Sí, estamos ante, no sé qué pensará César, pero estamos ante una era de liderazgos no solo populistas, sino también muchos liderazgos autocráticos que se están imponiendo, y los tenemos en todos los continentes, y sobre todo los estamos empezando a tener, tal vez con mayores limitaciones, en Estados Unidos, que era un poco el faro del orden liberal de la post-segunda guerra. Sí, exactamente. Obviamente Donald Trump no va a poder transformarse ni en Xi Jinping ni en Vladimir Putin, aunque él lo quiera, porque tiene limitaciones de un país netamente republicano, pero está mostrando una serie de inclinaciones que te llevan a pensar a que puede llegar a tener ciertos rasgos muy marcados. Tiene vetas. Sobre todo, por ejemplo, en la economía, en las tarifas, que esa es una de las grandes incertidumbres de hoy para el comercio mundial, y obviamente eso va a afectar a la Argentina. Ya la afectó. Obviamente nos salvamos de las tarifas al acero y aluminio, pero el biodiesel no. Entonces fue una de cal y una de arena para nosotros, y ahí ves cómo todo esto nos afecta, empezando por los liderazgos, siguiendo por la incertidumbre económica global. ¿Qué pasará? ¿Van a subir nuevamente las tasas de interés norteamericanas? Vos estás hablando de lo que genéricamente se llama los efectos de la cuarta revolución industrial. Sí. Se le dice así. Sí, la revolución tecnológica, efectivamente. Creo que, mira, yo ahí soy un poco más escéptica. Yo creo que la Argentina todavía no lo está sufriendo como sí lo están sufriendo otros países, porque el grado de tecnologización de la Argentina es muy inferior al de países más desarrollados, sobre todo en Europa y Estados Unidos, e incluso en ciertas partes de China, ciertas partes, no todas. Entonces creo que la Argentina
sí está muy expuesta a las finanzas internacionales Claro. y a ciertas tendencias de la economía global que no son todavía la de la cuarta revolución. Ujú. Sí, César. Bueno, digamos, todo lo que dice Inés yo creo que es compartido, ¿no? Que hay un clic en el mundo a partir, digamos, de la llegada de Trump a la política, que coincide con la fortaleza mayor que tiene Putin en Rusia, y al liderazgo de Xi Jinping en China, y todo eso hace que la Argentina, que siempre ha estado de alguna manera más cercana culturalmente, etcétera, a los países europeos, vea en estos países europeos, o sea, sufra también el debilitamiento que están sufriendo los países europeos. Yo creo que la Europa de Gaulle, Adenauer, etcétera, que se construye después de la guerra y que creó un estado de bienestar muy fuerte, primero en 6 países, después en 9, después y ahora son en 27, si bien hay grandes diferencias entre lo que puede vivir un alemán y un búlgaro, pero, digamos, ese estado de bienestar y esa idea de la democracia alternativa con 2 partidos, uno de centro izquierda y otro de centro derecha, en la mayoría de los países europeos, se ha quebrado. Y eso ha traído como consecuencia, digamos, el debilitamiento de Europa, que le viene muy bien a Rusia, que le viene muy bien a China y que le viene muy bien a los Estados Unidos. Al que menos bien le viene es a China, que está buscando cada vez más ser el aliado de Europa ante un Trump que nadie sabe qué va a hacer. Digamos, si bien tiene cierta línea de pensamiento o de, Nunca o de puedes acción, saber qué va a hacer. no se va a hacer porque, digamos, se levanta a las 3 de la mañana, hace un Insólito, Twitter, sí. concreta una entrevista con Kim el jefe de Estado de Corea, sin avisarle a su canciller. O sea, cosas que a nosotros nos parecían cosas argentinas. Claro. Pero acá no son cosas. Pues sí que le vamos a dar la nacionalidad. Acá vamos a la vanguardia, pero nos están acercando peligrosamente. Después hay todo un movimiento, digamos, de esta entrevista que es de romper también previamente un tratado con Irán que habían firmado y que había sido corroborado por el Congreso americano, no solamente un tratado que había hecho el Parecía presidente. sólido, digamos. No, sí, y además que no se sabe a dónde va, porque teóricamente, de acuerdo a lo que dijo Trump, lo rompe para hacer otro mejor. Eso yo creo que esa pregunta es la esencial del mundo hoy. ¿A dónde vamos? Porque se están desarmando los órdenes que conocíamos, órdenes económicos, como vos hablabas, los de la Cuarta Revolución, los órdenes democráticos, los órdenes políticos, pero no sabemos qué es lo que le va a reemplazar. Claro. Eso es fundamental. Por ejemplo, observamos a Europa, porque probablemente esté unos pasos adelante de nuestros, pero acá en Estamos América seguros. Latina podemos observar ciertos comportamientos políticos similares. En Europa se están disgregando la izquierda, la derecha, la centroizquierda y la centroderecha, y están emergiendo movimientos ideológicos, como por ejemplo el movimiento 5 estrellas en Italia, que no sabes para qué lado van a ir. Y llegan a los gobiernos. Y acá hay algo similar, no en Argentina todavía, pero en Brasil. Hablábamos antes de comenzar el programa. En Brasil, los grandes partidos, el Partido Socialdemócrata, el PT, Sí, el PT, claro. están empezando a pulverizarse. No logran dar con liderazgos carismáticos, no logran Es dar cierto, con perdón, carisma. a ver, Sí. Inés, que el PT era prácticamente el único que tenía una estructura Exacto. más tradicional Bien. cuando uno comparaba con otros, porque Brasil tenía una tradición de no partido. Sí, es cierto. Bueno, tenés el PMDB también, que es un PMDB, partido sí. con mayor Pero estructura yo creo, digamos, política. que lo que es cierto es que cuando se sale de la dictadura, en la Argentina salen los 2 partidos tradicionales. Se sale el radicalismo y el peronismo, son los 2 partidos que concitan más votos, y se sabía que el presidente podía ser de alguno de los 2. Fue Alfonsín, no fue Luder, pero si no era Luder, si no era el Botín, era Luder. Claro. Era el peronismo ganó 17 provincias, o sea. Sí. Entonces, en Brasil han sido los empresarios los que crearon los partidos. Y el sindicalismo que creó el otro. Exacto. O sea, el PT es hijo del sindicalismo. Y en los otros partidos Por lo menos le puso la cara. son hijos ¿no? de los Y la empresarios. base. Y en Brasil es fundamental contar con San Pablo como centro de la política, y el resto lo maneja Y fíjate- el interior, y eso es el PMDB. El PMDB ha renunciado a ser presidente, y si sigue así el peronismo se va a parecer a eso. Ujú. Sí, O sea, gana totalmente. todo en el interior, pero el problema es tener un presidente. El PMDB no ha dado nunca un presidente, tuvo la suerte, entre comillas, De que tenerlo. su primer presidente fue porque murió Tancredo Neves, porque Sarney era el vice, y después no tuvo todos los vices, pero nunca tuvo el presidente. Entonces,
Eso y el monopolio que tuvo el PT hace que hoy no exista una estructura partidaria como podría existir en Europa o como mismo existe en la Argentina. Pese a que se vayan todos, destruyó bastante la estructura bipartidista, ¿no? Bueno, y ahí está una cosa en la que sí nosotros fuimos precursores, ese que se vayan todos, hoy lo encontrás en prácticamente todos los países del mundo, cada uno con su propia manifestación. En Brasil está en este descrédito absoluto de la política, empezando por sus dos últimos presidentes, Michel Temer y Dilma Rousseff, pero también sucede en Estados Unidos, Italia sucede, ya. bueno, incluso también en España, a su manera. Sí, Podemos es una Exacto, Podemos y Ciudadanos es el hijo de son indignado, ¿no? exacto, son expresiones de un público votante que busca algo diferente. No Ahora, sabe yo creo bien que- qué es, porque está enojado. Y cuando Ahora, estás todo enojado es no ves nacional. Yo bien creo lo que se está volviendo es a la estructura de la nación. O sea, si bien es cierto que los populismos florecen, el populismo italiano tiene una raíz absolutamente italiana, que es la división económica entre el norte y el Norte y sur. sur. Sí, la Liga representa al norte rico y los 5 estrellas representa al sur atrasado y pobre. En Gran Bretaña lo mismo. En Londres perdió el Brexit lejos. Pero en el interior de Gran Bretaña, digamos, la cosa es ser La cosa más no conservadora. obedecer a Bruselas. Bruselas Exactamente. es el ladrón de Gran Bretaña, siempre se sintieron así. El único país que mantiene la unidad, pero por razones también históricas, es Alemania. Sí. Porque Alemania fue un país ocupado hasta hace poco. Digamos. Sí, también incluso podés hacer esas distinciones También geográficas, también, ¿no? pero quiero Porque decir que sigue manteniéndose la democracia cristiana y la socialdemocracia como los que gobiernan Alemania, digamos. Hoy la socialdemocracia forma parte del gobierno de Merkel. cada vez con mayores por eso. inconvenientes, porque estamos ante gobiernos que son grandes coaliciones, Ah. porque si no, de otra forma no funcionan y emergen Los que, las claro, al alternativas. juntarse los grandes, florecen las dos puntas. Exactamente. En Alemania ha florecido el nazismo. Sí, En alternativa Italia un para poco el Alemania. fascismo. Y un poco, ¿no? Sí. Sí, así Bastante. que, digamos, Yo les quería preguntar, perdón, dale, Graciela, dale, pero dale. ¿cómo podía entenderse justamente en esa línea la paradoja que en la era global, la era de la revolución tecnológica, el resurgimiento de estos nacionalismos y puntualmente Creo que se en la- entiende por eso. en la situación de España, con la asunción del nuevo primer ministro socialista Sánchez, ¿cómo creen que va a impactar con la causa independentista de Cataluña? Van a tener un gesto muy fuerte, que es poner al ministro de Relaciones Exteriores, a Josep Borrell, que fue uno de los que participó en la manifestación más grande en favor de la unidad española. O sea, digamos, porque también tenía una debilidad que llegó y los partidos, sobre todo la derecha, lo acusaba de ser un gobierno que iba a ser muy débil frente al independentismo catalán. Este es un gesto, a ver cómo camina. Claro. Una cosa es lo que uno pretende en política y otra cosa es lo que logra. Sí. Pero yo digo, yendo a tu pregunta global, yo creo que la gente está desencantada y ahí busca el nacionalismo. Sí, creo que también en la globalización, que fue el gran movimiento económico de los últimos 30, 40 años, hubo un poco de pérdida de identidades regionales. Y Bueno. eso es exactamente lo que traduce en un voto que busca una persona o un mesías, lo sabemos bien los latinoamericanos, que te diga que sí, que él va a reinstaurar el alma te prometa. nacional. Claro. Donald Trump, es exactamente eso. Entonces, creo que en la génesis de esa misma globalización estuvo esta necesidad del resurgimiento populista. No, yo estoy segurísima de eso, porque es ante lo desconocido. Exacto. Y Sí. la globalización, Necesitas esta nueva certeza. globalización te asusta. Nadie piensa que es una nueva. Es la globalización. ¿Y Ahora, cómo me afecta? Estos líderes que responden a esas inquietudes que son y que tienen mucho que ver esas inquietudes también con la última gran crisis económica global, la de 2008, ¿no? Estos líderes no tienen grandes ideas para solucionar No. esos problemas. Si vos te fijas, volviendo a Donald Trump, Yo lo sacaría que lo de grandes. Sí, es cierto. Donald Trump, las ideas que tiene son bastante vetustas. El proteccionismo, el tema más viejo que la humanidad. Como sus corbatas casi. Exacto. Que a la vez que tratan de solucionar problemas de, por ejemplo, regiones que se sintieron dejadas de lado por la globalización, solucionan esos problemas micro, pero a la vez provoca problemas en otras regiones. Claro. Entonces no está solucionando el gran problema global de un país.
de la economía de un país que tiene que llegar a la mayor cantidad de capas posible. Lo que pasa es que para poder solucionar, como ustedes dicen, un tema global, tenés que tener una cabeza capaz de salirse de la cajita. Qué innovador. Claro, mirar desde afuera, Claro. no ser creativo, tenés que mirar el todo, es decir, ser un estadista. Bueno, yo creo que ahí tenemos un problema, ¿no? De carencias, de no formación, de lo que fuera. Cuando se arma la eurozona, había estadistas que imaginaban cómo reaccionar después de la Guerra Fría a un mercado más sólido que pudiera encarar Estados Y Unidos. que miraban y hacia adelante varias generaciones. Pero a ver, Eso es también importante. los ayudaba el miedo, ¿no? O sea, Europa, la unidad europea era para no matarse de más. O sea, la Unión Europea, primero es el mercado común, el mercado del acero, etcétera, van creando barreras para que no haya, porque había habido dos grandes guerras, Claro. sobre todo de dos grandes países, que era y Alemania y además la Francia. amenaza de la tercera. Por eso, y además estaba el hecho de que tuviese la Unión Soviética ahí ayudaba. Porque el Espantaba. tema de que venía la Unión Soviética, como decía De Gaulle, estaba a 5 etapas de la Vuelta a Francia, a Moscú. O sea, esa idea servía para unirse. Y del otro lado estaba Estados Unidos, que, digamos, después de ayudar a Europa, digamos, quería cobrar lo que había ayudado. Y yo creo que ahí está también la clave de por qué algunos países se desarrollaron mucho, porque Estados Unidos puso mucha plata en defensa. Sí. O sea, los suecos, los noruegos, esos no pusieron nada. Entonces se podían dedicarse a repartir. O sea, Es el precisamente único lo que les enrostra hoy Donald Trump, Claro, ¿no? claro, ¿Cómo? claro. Es lo que les enrostra hoy Trump a que los no quiere europeos. poner más plata para la Exactamente. OTAN. Alemania no podía gastar en seguridad porque estaba prohibido por lo que había hecho la del este. Claro, Y la del oeste le pasaba lo mismo con el Pacto de Varsovia. Así es. Entonces, todo eso ayudó a que Europa, y como decías vos, Graciela, digamos, hubo liderazgo, no solamente de Gaulle, Mitterrand, Adenauer. Claro. Cualquiera de los que ha gobernado en esa época tenía una idea de Gasperi en Italia. Ahora, el El tema propio Partido Comunista en Italia, como hace sí, la el transformación. eurocomunismo, ¿no? Después, Claro. digamos, los tres partidos comunistas de Italia, de Francia y de Sí. España. Pero yo digo, lo que también es cierto es que la globalización trae perdedores. Sí. Internos. Digamos, antes ganaba Estados Unidos, ganaban todos. Con la globalización no ganan todos. No. Entonces Trump recoge a los perdedores para sumarlos. Va a crear otros perdedores. Claramente. Porque, Y no digamos, necesariamente los que antes eran perdedores van a ser ganadores. No, pero Ujú. Bueno, quiere modificar sí. eso, ¿no? Eso, ¿no? Porque, a ver, la fantasía de la promesa, Ujú. que era sobre todo dirigida a lo que normalmente se llama el cuello rojo, la gente de cuello rojo, los campesinos, digamos, todo el centro que sintió que su proyecto de desarrollarse y de que el hijo continuara con la empresita o el emprendimiento, lo que fuere, se ponía en juego, tuvo la esperanza de recuperar Ujú. esa visión. Yo creo que no va a poder eludir esta No, para nada. globalización, que la tecnología va a seguir avanzando. Sí, hay sí una o sí. cuestión que yo creo que no solo, bueno, es tecnológica y la tecnología la alimenta, que es una cuestión muy propia de esta época, que es la desigualdad. Y es una desigualdad muy visible y yo creo que eso también alimenta los grandes malestares del mundo hoy. Te digo que hay quienes, siendo especialistas en el tema de derechos humanos, se están preguntando cuánto va a sobrevivir la idea, ¿no? Totalmente. Ujú. Es que así como estamos hoy, es probable que no logre sobrevivir. Y es un tema que cada vez se acrecienta más y es obviamente lo que está generando en las bases de votantes que provocan todos estos grandes movimientos teutónicos, políticos, esto. Y es una desigualdad muy visibilizada. Eso es la otra. Yo creo que hoy vos... Muy salvaje, decís vos. Muy salvaje. Es salvaje, pero también visibilizada por la proliferación de las redes sociales, los medios. pública. Exactamente. La desigualdad y la Exactamente. pobreza y la marginalidad son públicas. Absolutamente Y aparte el públicas. arte se Y la encarga de riqueza empujarla más. y la opulencia La también opulencia son también, públicas. Entonces, La eso crea... ostentación. Sí. Exacto, sí. Y eso es muy americana, la ostentación. Sí, pero la ostentación se De la está plata. globalizando. De la plata. No, también. no. En China también. Eso te queda claro, que le gusta ostentar. Los europeos siempre han tratado de simular la riqueza, así como los Ginebra es sajones un han ejemplo. tratado. Claro. ¿no? Ginebra es un No, ejemplo. han tratado y los sajones lo mismo, digamos, que los países nórdicos son muy austeros, la vida Sí. personal, aunque tengan mucho dinero. En cambio, a los Estados Unidos les gusta mostrar, ¿no? Es decir, la idea del New Rich.
Pero, digamos, el tema como dice Inés, el tema de las grandes diferencias que hay, hace que estén todo el aparato creado después de la Segunda Guerra se está conmoviendo. Los derechos humanos, las instituciones de Bretton Woods. El Fondo Monetario no tenía casi a nadie. Ahora tiene un cliente. ¿Por qué? Porque como ahora empiezan a crecer las tasas de interés en Estados Unidos, la del fondo todavía sigue más baja. Pero antes nadie quería financiarse con el fondo porque te exigía reglas que tenías que cumplir. Los bancos te la dan más cara, pero no te exigen reglas. Entonces, el fondo se había quedado afuera, ¿no? Ahora está contento, tiene de nuevo cliente. Posiblemente después de Argentina venga Turquía y no sé si no Italia. Entonces, hay temas que han resquebrajado el orden internacional. Y dentro de la potencia que fue la que creó ese orden, que es los Estados Unidos, se siente cada vez más. O sea, los Estados Unidos tienen un 20% de marginalidad, ¿no? Siempre la tuvieron, Ahora, pero el empleo aumentó en Estados sí, Unidos. últimamente ¿o no? sí. Aumentó, pero recién ahora, después Ajá. de... A ver, el empleo empezó a aumentar en el 2011. Recién ahora, 7 años nota. después, empiezan a aumentar los salarios. Sí, Eso porque fue uno de los grandes problemas del aumento de la desigualdad en Estados Unidos post-crisis. Piketty, Sí. en una exposición que hizo acá, mostraba el crecimiento de Estados Unidos en un cuadro comparativo de los sueldos, y realmente eran sueldos bajos. Estuvieron planchados durante Muy 7 planchados, años, sí. exactamente, y eso fue un enorme tema. Recién ahora, con este nuevo boom económico norteamericano, con un empleo en 3,8, que es algo absolutamente inédito en la historia contemporánea norteamericana, empiezan a nivelarse. Pero ¿qué pasa? Mientras tanto ya te deja una enorme desigualdad, una distribución de ingresos muy que no mala. hace más que, volvemos a lo mismo, alimentar un malestar sociocultural que crea grandes movimientos políticos diferentes, que nos llevan a un mundo que no conocemos. Y el otro elemento de lo que está pasando es que si en el mundo desarrollado hay problemas, hay pobreza, en el mundo periférico, en muchos, hay una gran pobreza. Entonces vienen las migraciones. Claro. Que Ese es el ponen otro gran el tema otro del mundo. tema que como consecuencia es mucho peor. Sí, claro. Porque a la migración que naces le crece rápidamente el chauvinismo, la xenofobia, Exacto. el otro, el miedo al otro. Sí, los ataques Y nacionalistas. además la otra a cosa que ultranza. tienen es que, salvo en Estados Unidos, donde la migración fundamentalmente es latinoamericana y asiática, en Europa es musulmana y africana. Entonces, tener un inmigrante que tiene otra cultura y además tiene otra religión trae otros problemas. Sobre todo si esa religión está en algunos países que están en guerra o están en situaciones casi de guerra, que no han parado. Por lo menos te da una muy buena excusa. Claro, no, y además que lo pasan, pero también te da un gran miedo. Sí. Digamos, porque el tema de que se ha visto como al reprimir, desde el otro lado se ha utilizado Sí. más violencia, digamos. Y más fanatismo. Entonces el tema es cómo lograr pacificar eso en un mundo cada vez más desigual. Sí, vos recién hace un rato, Graciela, hablabas de la falta de estadistas hoy. Obviamente yo creo que los liderazgos se han empobrecido. Pero también estamos ante un mundo mucho más complejo Sí. que el que emergió del orden de la Segunda Guerra Mundial. sí, La cantidad de variables, o sea, mira, fíjate, estamos hablando de migraciones masivas, Sí. de redes sociales que visibilizan absolutamente todo y cambian el discurso Y público, además, de nuevos odios. falso y no falso, porque nunca sabes qué es Sí, verdad, verdad. y Exacto, qué bueno, no. ahí tenés otro. La O sea, otra mirá la está cantidad ahí. de nuevos fenómenos que estamos tocando solo en 10 minutos. Las Y, fake news también. Fake news es, bueno, gana elecciones. Claro, Exactamente. empuja Entonces, cualquier cosa. el tema es que a esa falta de liderazgo también hay un tema central, que es la falta de acuerdo. Hay un teórica de las relaciones internacionales que se llama Ian Bremmer, que habla del G0, ¿no? Tuvimos hace poco la Argentina va a tener el G20, tuvimos el G7. El G0 es la incapacidad de las grandes potencias de ponerse de acuerdo. A ver, vamos a hacer un corte acá Dale. y enseguida nos contás qué es el G0. ¿Eh?